¿Estamos? Sí. Bueno, buenas tardes. La idea es hoy presentarles, ¿se acuerdan que en su momento, en la última reunión, yo proponía 3 columnas, ciencia, psicoanálisis y ontología, como para digamos, les contaba cómo yo fui llegando a la relación ciencia-psicoanálisis digamos, que propone Lacan, por un lado a partir de estudiar de qué ciencia se trata, en el sentido que hay las ciencias en tanto plural, ¿sí? Les decía algo parecido respecto del psicoanálisis, de qué psicoanálisis se trata, el psicoanálisis de Lacan, y me parecía que en esa diferencia, quiero decir, lo que hacía las variedades específicas del psicoanálisis de Jacques Lacan respecto de la ciencia como respecto del psicoanálisis, había una posición particular de Lacan respecto de la ontología, que Alfredo Einstein llamó antiontología, y la idea es poder hacer el recorrido por el cual podamos entender por qué es fundamental la discusión respecto de qué ontología tiene el psicoanálisis para entender el posicionamiento de Lacan. ¿Sí? Bien. Lo digo de otra manera porque me parece fundamental, al menos para los argumentos que yo voy a presentar en este curso. La posición que toma Lacan respecto de la ontología, y con esto me remito a la reunión pasada, a lo que presentaba Ricardo, pero por decirlo sucintamente, tenemos que definir de qué hablamos cuando hablamos de ontología, y lo voy a definir burdamente, me va a corregir seguramente Ricardo, pero a mí me parece que el aspecto fundamental de lo que, digamos, a lo que tenemos que apuntar para captar, digamos, cuál es la propuesta, digamos, que aporta Lacan al psicoanálisis, tiene que ver con un modo nuevo de concebir, nuevo para los psicoanálisis previos, o sea, concretamente para el psicoanálisis de Freud, un nuevo modelo, por decirlo de algún modo, de la relación lenguaje-realidad. Digamos, este énfasis, no voy a explicar todos los motivos por el cual nos parecía importante con Ricardo poder plantear en un curso esto, pero yo creo que, digamos así, el problema de la ontología, por llamarlo de algún modo, es el que mejor define hoy también el problema entre lo que sería el post-lacanismo y lo que sería lo más subversivo de la enseñanza de Lacan. Bien. Con lo cual, en la reunión de hoy, me parecía que el recorrido que les proponía era, si hablamos de ciencia, ¿de qué ciencia hablamos? Si hablamos de psicoanálisis, ¿de qué psicoanálisis hablamos? Si hablamos de ontología, ¿de qué ontología hablamos? ¿Sí? ¿Se entiende el argumento? Digamos, esa es la línea un poco... Lo que trabajó Ricardo en la reunión pasada es desde Heidegger, ¿sí?, los argumentos, digamos, que nos permiten entender, lo voy a decir en términos de la ciencia y la verdad, ¿sí?, ¿no?, esa mutación, ¿no?, esa mutación decisiva que por la vía de la física fundó la ciencia, con mayúscula, en el sentido moderno. Acá Lacan está haciendo referencia a lo que sería el pasaje, digamos, de la ciencia clásica, ¿no?, a la ciencia moderna, ¿no?
en ese pasaje la matemática juega un rol fundamental porque, como bien lo trabajó Alfredo Edelstein, es el punto donde se separa, por decirlo así, la física de la naturaleza. Es una física matemática, estrictamente matemática. Justamente por eso es fundamental que tengamos en cuenta lo que se trabajó en la reunión pasada, como Heidegger diagnostica que en esa matematización, ¿no?, algo así como la postulación del cogito, ¿sí?, como garantía respecto del saber, está intrínsecamente ligada a las matemáticas. No, hermano Descartes, ¿no?, que es el que postula el cogito, es el autor es el que propone lo que se llaman los ejes cartesianos, que, bueno, tal vez sea un excursus esto, pero es importante. ¿En qué radica el invento cartesiano de justamente los ejes cartesianos? Lo fundamental para mí. Hola. Hay algo que puede ser captado bajo la forma de una figura, ¿sí? Por ejemplo, el gráfico de una función, ¿sí? ¿Sí? Supongamos, cuando hay una figura, digo algo que puede ser trasladable a un plano, dibujable. Vamos a suponer una función que haga algo así. Vamos a una bien conocida, vamos a suponer que esta función. Este es el 0 de x y 0 de y. Esta función es y igual x al cuadrado. La función cuadrática es una parábola, pasa por 0, ¿no? Pasa por 0. ¿Qué inventa Descartes? Una manera de escribir la función. O sea, el eje cartesiano, el gran invento de Descartes es que esto, ¿sí?, que es un trazado infinito, ¿sí?, que se puede como dibujar, es posible escribirlo en una fórmula. En esta fórmula están contenidos los infinitos puntos de esta función. Este pasaje, esto se interesa de la matemática en el sentido de, ¿sí?, como una fórmula puede dar cuenta del recorrido de una función. Ya, vamos a trabajar sobre alguna definición de matemática. Me parece que es importante para entender, digamos, qué está en juego aquí. Bien. Para trabajar sobre qué entiende el psicoanálisis por ciencia, yo decía en la primera reunión y lo sigo pensando, lo primero me parece que hay que hacer es un recorrido crítico respecto de lo que el psicoanálisis hoy, el poslacanismo, el psicoanálisis hegemónico, hoy dice que es la ciencia, ¿sí? Me parece que hay que empezar por ahí. Y en algún sentido, y no es exagerado, me interesaría hoy poder demostrarles cómo lo que Lacan propone, ¿sí?, es estrictamente inverso, es como el reverso de lo que el poslacanismo concibe, ¿sí?, o dice que es la ciencia y cuál es la relación del psicoanálisis a la ciencia, ¿sí? Cuando yo lo conocí a Alfredo Edelstein, me llamó mucho la atención cómo se enojaba, ¿sí?, con Miller, ¿sí?, en particular, pero en realidad fundamentalmente con Miller, pero digamos, todo ese grupo, y creía que era un tema como de estilo de Alfredo, ¿no? Como, bueno, es así, medio peleón, se enoja, un tema personal de él, digamos, con una excelente crítica, también la mejor crítica que hay hoy en relación al poslacanismo, ¿no? Ahora, cuando uno se toma el trabajo de hacer el recorrido que hace Edelstein respecto de qué manera se han establecido,
¿sí? algunas ideas, algunos sintagmas. Vamos a trabajar, por ejemplo, uno en particular, ¿no? La ciencia forcluye al sujeto, ¿sí? Cuando uno se toma que Lacan jamás lo dijo, ¿sí? Y que hoy es como el sentido común de algo así como el cuentito sería como el psicoanálisis vino a salvar al sujeto de la tiranía de la ciencia que lo forcluye, una cosa así. Lo digo bien valorativamente porque realmente es, en ese sentido, es inverso el lugar que tiene la ciencia hoy por el psicoanálisis de lo que ha tenido lugar para Lacan, no como valor negativo, todo lo contrario. Pero cuando uno se pone a estudiar cómo se llega, por ejemplo, a la tesis la ciencia forcluye al sujeto, se encuentra, y espero poderlo transmitir hoy, con un nivel de desfachatez, ¿sí? en términos de cómo se reinterpreta Lacan, ¿sí? A ver, quiero decir esto, yo no tengo ningún problema en que uno haga su interpretación y su lectura de Lacan, ningún problema. Puedo decir cualquier cosa con Lacan. El gordo casero en Cha-Cha-Cha agarraba el seminario 4 y leía y nos reíamos todos porque hacía de Lacan, ¿no? Una parodia, y realmente, si no sos del palo, agarrás Lacan y es una poesía surrealista, ¿no? No tengo ningún problema en las interpretaciones, y por eso decía, entendí el enojo de Edelstein cuando esa interpretación se presupone que es lo que Lacan dijo. O sea, es una maniobra realmente canalla, ¿sí? Entonces, para hoy, o sea, entiendo ese enojo porque la verdad que indigna. No sé si todos pudieron leer, yo me encontré justo esta semana con un artículo, en realidad es la convocatoria al Congreso de la MP de 2014 que hace Bassols, que es el actual presidente, a ese congreso, a ese congreso que era el Real del Psicoanálisis, o un Real para el Psicoanálisis, ¿no? Y el texto convocante, efectivamente, bueno, es el que dice circular, con las dos referencias. Me interesaría un poquito entrarnos en un problema que creo que va más allá de las intenciones, en el sentido de la intención canalla que puede haber tenido algún grupo de psicoanalistas de apropiarse del pensamiento de Lacan como propio y dar su propia versión. Creo que eso está hasta en un punto anecdótico, ¿sí? En el sentido que no deberíamos, a ver, quiero decir, lo que nos interroga no es esa maniobra, sino por qué funcionó, ¿sí? Porque nosotros con otra lectura, por ejemplo, cuando digo nosotros digo en apertura, con otra lectura es mucho menos masivo, es mucho más difícil entrarle, mucha menos gente convocada. Digo, me parece que hay que pensar eso. Por supuesto que a nivel intelectual está bueno, digamos, es pertinente estudiar esos argumentos y tomar posición respecto de eso, pero digo, me parece que hay un problema de fondo mayor que excede, digamos, me parece, las intenciones políticas de este grupo, que me parece que tiene que ver menos con las intenciones políticas, sino más bien con el fundamento, digamos, cómo conciben, y acá vamos a la otra cuestión, cómo conciben el psicoanálisis. O sea, hay una concepción del psicoanálisis de la que se parte, a partir de la cual después, por decirlo así, se encuentra todo un fundamento en relación a la ciencia, en relación a muchos otros temas. ¿Se entiende a lo que voy? No es tanto no me interesa tanto la tergiversación, en el sentido de decir Lacan dijo lo que yo digo, porque eso lo podemos hacer, lo hacemos todos de alguna manera, ¿sí? El punto ahí sería ¿por qué decir que Lacan dijo eso? Lo que corresponde ahí. Me parece que lo que interesa esta cuestión es por qué prendió, ¿sí? Esta lectura, que hace es eso, por decirlo así, que prende, ¿sí? Lo que nos llama la atención es la nula, me parece, discusión respecto de por qué dicen que Lacan dice de ciencia lo que dicen, ¿no? ¿Se entiende lo que voy? Cita de Lacan, ese texto. Sí, ahí.
dice Lacan. Por supuesto, por supuesto. Yo les pasé, además del texto, les pasé en Staffel y en Partout Lacan, les pasé esas citas, porque me parece que está buenísimo estudiar cómo cita el poslacanismo, ¿no? En lógica, que es, digamos, la ciencia que estudia algo así como las proposiciones en las cuales se sostienen la verdad de los enunciados, digámoslo así, las cadenas, ¿sí?, a partir de las cuales se puede sostener una verdad en tanto proposición como las que planteaba Ricardo. Hay lo que se llaman falacias, que falacias se sostiene como verdadero algo falso, ¿sí?, que parece verdadero, digamos, a la falacia, ¿no? Es un dicho que parece verdadero, pero en rigor no se sostiene de alguna manera la verdad, o sea, está objetado, ¿no? Lógicamente, eso sale de la lógica, la idea de falacia. Hay una falacia que es la falacia ad hominem, ¿sí?, que es la idea de suponer que porque lo dijo alguien es verdadero. No lo estudiaron. El uso de Lacan, en general poslacanismo, es así, ¿no? Les dijo Lacan, y efectivamente es muy interesante cómo en el texto que les mandé de Bassols, con las dos citas, una de Massachusetts, digamos, las conferencias de Massachusetts de 1975 y la otra del seminario 23, ¿sí?, como si uno estudia mínimamente la cita, es mucho más profundo lo que dice Lacan, que el psicoanálisis no es una ciencia, ¿sí? De hecho, incluso hay una interesante tergiversación respecto a lo que uno encuentra en la cita de Lacan y con el uso que se le da en el texto, ¿sí? Lo que está en juego, me parece a mí, yo decía, si lo sacamos de digamos, esa concepción medio conspirativa de la política de, ¿no?, la bandita de Miller que vino a reformular el psicoanálisis, y salimos un poco de ahí, me parece, como les decía antes, lo que está en juego son dos paradigmas distintos respecto, ¿sí?, de lo que implica la práctica psicoanalítica, ¿sí? Me parece que eso se inscribe, ¿no? A ver, disculpen si hoy voy como en detalle a los argumentos, porque me parece que primero hay que dar cuenta del marco de la discusión. La discusión hoy sería qué dice Lacan de la ciencia, qué dice Coiré de la ciencia y qué dice Milner de la ciencia, que dicen los poslacanianos de la ciencia, ¿no? Yo les decía que ante la pregunta de por qué prende, ¿sí?, el discurso milleriano en relación a este punto específicamente, a mí me da la impresión, y esto lo digo a título personal, que esto se inscribe en un problema mayor, ¿sí? Digamos, ¿por qué en este paradigma poslacaniano, porque, digamos, la hegemonía del paradigma poslacaniano, por decirlo así, respecto a la ciencia, se inscribe dentro de, digamos, un problema mayor, ¿sí?, que me parece que está en relación a, y es muy interesante esta anécdota, a lo que Lacan escribe él con su propia letra en los escritos, por lo menos hasta no la última versión, porque ya Miller eso lo cambió, esto lo trabaja bien Alfredo, ¿no? Como Miller saca la contratapa que escribe Lacan para sus escritos y pone una contratapa que escribe él, ¿sí?, donde lo que borra, y esto es lo que lee Alfredo con su rigurosidad, me parece, y su lucidez, lo que borra es justamente una pregunta que estaba en ese texto, es que la relación del psicoanálisis con el proyecto iluminista, ¿no? Si no estará en juego, no traje la cita porque eso está trabajado por Alfredo, pero, digamos, lo que está borrado es la cuestión, ¿sí?, digamos, del psicoanálisis inscrito dentro de un proyecto iluminista. Y fíjense ahí cómo, digamos, Lacan sostiene en las contratapas de sus escritos cómo hay una relación a la historia, ¿sí?, íntimamente vinculada al psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis no forma parte de un movimiento llamado movimiento iluminista que se
que se inicia con Descartes, ¿no? Que es el proyecto racional, ¿sí? Y de alguna manera el destino del psicoanálisis puede estar ligado al destino de ese proyecto, ¿sí? A mí me da la impresión de que el problema que tenemos dentro del psicoanálisis respecto de por qué hay una digamos, de por qué se impone, ya vamos a desarrollar cuál es esa posición respecto a la ciencia, pero por qué se impone ese modelo, si querés, o esa versión, ¿sí? En relación a la ciencia, está absolutamente ligado, ¿sí? A lo que yo postulo como la crisis del proyecto iluminista en Occidente, ¿sí? Como si a mí es una impresión, como si estuviéramos viendo el agotamiento de lo que fue el proyecto iluminista. No en vano, ya sea tanto los fundamentalismos, ¿sí? Como la guerra, me parece que son expresiones de ese agotamiento a nivel global, ¿sí? De hecho, no en vano hay una discusión ahora que me parece que los psicoanalistas tenemos que seguir si tomamos el posicionamiento de Lacan respecto de la ciencia, que es la posverdad. Me parece que es un tema que no tenemos que estudiar muchísimo, ¿no? De síntoma de qué es la posverdad, ¿no? Posverdad yo tomo contacto con esa pregunta cuando gana Trump en Estados Unidos, y tanto el New Yorker como el Washington Post se preguntan cómo puede ser que, habiendo argumentos, ¿sí?, podemos decir, absolutamente razonables para que Trump no gane, ¿sí?, cómo puede ser que el tipo gana. Entonces hablan, ¿no? Algo parecido podría pasar con el Brexit, y algo parecido pasó en Brasil con Lula, y digamos, me parece también algo parecido está pasando acá, ¿sí?, concretamente respecto de cómo hay una especie de pragmaticidad que digamos, el apoliticismo macrista, por ejemplo, que no quiere discusiones, ¿sí?, me parece que se inscribe dentro de esta cuestión, ¿sí?, de un agotamiento de lo racional. No importa lo razonable, lo importante es lo efectivo, ¿sí? ¿Sí? El tema es amplísimo. A mí me interesa, en tanto ciudadano de la polis y involucrado políticamente también con la situación, no creo que pueda pensarse un psicoanálisis por fuera de la política. En ese sentido sigo muy atentamente los desarrollos de Alemán, de Zizek, ¿sí? Me parece que hay digamos, me parece que tenemos mucha afinidad respecto a la política, y me parece que es necesario, es posible, no necesario, pero es posible pensar la relación psicoanálisis política. Pero bueno, como no es tema de este curso, será el caso de otro curso, pero quiero decirles, esta cuestión respecto de la política me parece que también se inscribe dentro de lo que en algún punto les propongo encarar así como cierta crisis del proyecto racional. Bueno. Sí. Sí, yo leí algunos textos. Yo no termino de compartir ese enfoque. Me parece que hay mucho más para decir del psicoanálisis, pero me parece buenísimo. No buenísimo, a ver, no es un tema de gustos, digo. Me parece efectivamente que que el psicoanalista a mí me da la impresión de que Lacan y Foucault, ¿sí?, le dieron la vuelta tanto, me parece, a la sociología, a la historia, como a la psicología o al psicoanálisis, justamente, ¿sí?, a partir de digamos, del valor que tiene lo discursivo, ¿sí?, como decíamos la vez pasada, como preontológico, ¿sí? Entonces, poder pensar la historia, la sociología, la política como efectos de discurso, ¿no? Es muy interesante el abordaje que se hace. ¿Vieron el juego de la ballena azul? Que se están matando pibes. ¿Sí? Es muy interesante ese fenómeno. Leía hoy una nota de cómo lo piensa un psiquiatra. Y en rigor parece que eso se inicia en Rusia. ¿Lo tienen al juego? Sí, ¿no? Chicos son Juaninos. Claro, bueno, vos entras como en una especie de plan, ¿sí?, que tiene como 50 etapas donde sos mandado a hacer un montón como de tareas
cada una más sádica y masoquista, digamos, de cortarse, hasta tirarse por un balcón, como la última, ¿no? Están todos preocupados de por qué los pibes están haciendo eso, ¿no? Yo creo que no a todos los pibes, creo que acá uno puede hacer una lectura, me parece, de un orden ahí, no sé, particularmente por las cosas que están diciendo, hay una alienación ahí que hace pensar más en una estructura más del lado psicótico que neurótico. Si uno tuviese que hacer un abordaje clínico, porque digo, bueno, tampoco es que ahora la modalidad y todos los chicos se terminan suicidando porque hay un loco que no. Parece que ahí uno puede marcar que hay un antecedente, no cualquier pibe. Como no cualquier pibe se droga al punto de ser adicto. Yo lo que iba más es a esa manera que vos perfectamente la decís, esa manera de pensar el problema como diciendo la estructura del pibe, ¿sí? Que es una manera de abordar el problema, estoy de acuerdo, ¿sí? ¿Qué le pasa al pibe que se engancha en eso? Pero lo que voy, en lo singular, eso subrayalo porque hay un problema con eso, es el centro del problema, ¿no? El punto es, me parece que hay otra manera de pensar estos problemas, ¿sí? Que va de la misma índole de, yo les decía, de cómo pensar tal vez el problema dentro del digamos, es buenísimo el ejemplo, porque hay una manera, vos podés decir, el problema, la estructura del pibe, si es psicótico o no, o también podés pensar por qué ese discurso es efectivo. O sea, porque hoy se mata un pibe, en otro momento capaz que circulaba, no sé, la carta de la ballena azul, no el mail, nadie le da bola. Como no nos vamos a encontrar por ahí, ese pibe se hubiera matado de otra manera, o se hubiera terminado matando igual. No voy a la muerte del pibe, no me preocupa eso. Lo que voy es como un discurso, como algo puede funcionar en determinado momento, en determinada época y cómo no. Eso es como, por ejemplo, como se mataban los japoneses. Claro, el harakiri, cosa por el honor, que era otro discurso histórico y también funcionó. Exactamente. A lo que voy es, no me interesa tanto las razones, como decís, singulares o individuales que hace que un pibe se mate, sino que implica, ¿sí?, que eso sea efectivo y que eso esté circulando, porque si el pibe está matando es que eso engancha. Y sobre todo por la particularidad de la cuestión que es unas pruebas absolutamente desprovistas de cualquier racionalidad en el sentido de, es como una especie de torneo, competencia, a ver si te bancás el próximo paso. Sí, tenés que hacer, ¿sí? A lo que voy es más el tema de que la gente se mate, no tanto porque exista un jueguito al que nosotros podemos ser responsables de que la gente se mate, sino algo un poco más como esto que acabas de plantear, una crisis. Exactamente. Uno puede entender, no sé, del discurso capitalista, del discurso iluminista, del discurso racionalista, no sé, solo quiero pensar por ese lado. Exactamente. Es ese enfoque. Yo decía, es muy interesante el ejemplo porque cuando Beck, Ferreira y Dom llaman al manifiesto por retorno a Lacan, la crítica que le hacen a Miller es en términos de la posición personal de Miller, ¿sí? Porque Miller se puso en líder de secta, entonces todos lo siguen, ¿sí? Entonces se trataría, se entiende como que el argumento, como que el problema del poslacanismo es que hubo un loquito llamado Miller que, no sé, un día se fumó 2 porros y dijo yo voy a inventar el psicoanálisis, ¿no? Como un problema personal. De hecho, la discusión que hubo en los encuentros fue justamente de que, o sea, es apasionante la discusión. Supongamos que hay poslacanismo. El paso siguiente, ¿no? Y primero, ¿cómo lo entendemos? Punto 1. Y después, ¿qué hacemos con eso? O sea, el funcionamiento, una discusión que hubo fue, bueno, no es psicoanálisis. No son psicoanalistas, ¿sí? Son temas cruciales, me parece, para el momento actual del psicoanálisis. Primero, ¿qué hace algo? ¿Por qué hay poslacanismo? Insisto, por fuera, así, ¿por qué hay ballena azul? ¿Sí? Por fuera de, ¿sí?, las aptitudes individuales de un líder, ¿sí?, pongámoslo como lo presenta Beck, pero también un maestro de escuela como es Miller, ¿sí?, o un psicótico, no sé, un psicópata en Rusia inventando un jueguito para matarse gente. Va más allá de eso, ¿sí? Ese más allá es clave, digamos, en el enfoque que nosotros pensamos, digamos, que estamos sosteniendo. Podemos decir, hay algo en el discurso que es de otro, podemos decir, a otro nivel. Por ejemplo, podría ser que el poslacanismo se inscriba dentro de cierta crisis del proyecto iluminista, ¿sí?, en el sentido donde, ¿sí?, ya no se trata de la razonabilidad del psicoanálisis, ¿sí?, un psicoanálisis pensado en relación al saber
y a la verdad si no se trata de un psicoanálisis pensado en relación a la satisfacción. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se sigue el argumento? Con lo cual digo, a mí me parece que hay que justamente llevarlo a ese nivel la discusión. No se puede uno quedar en que Miller, ¿sí?, es un pelotudo, un hijo de puta, un canalla o lo que sea, ¿sí?, más allá de que uno pueda pensar eso personalmente de tipo, ¿sí?, sino hay que pensar por qué esto, digamos, ¿vieron como Lacan dice, por ejemplo, respecto de la ciencia, en la ciencia y la verdad? ¿Sí? Dice, él habla de una mutación decisiva por la vía de la física que funda la ciencia con mayúscula en el sentido moderno. Dice, el sentido que debemos tomar como absoluto. ¿Sí? No es menor, ¿eh? Como absoluto quiere decir que hay un antes y un después. ¿Sí? Que nada es igual después de eso. ¿Sí? Y él dice, ese cambio de estilo radical lo encontramos en el tiempo de su progreso, o sea, algo pasa con la ciencia en relación al saber, ¿sí?, digamos, que se acelera de una manera notable, ¿sí?, y la forma, dice, galopante de su inmixción en nuestro mundo, las reacciones en cadena que caracterizan eso que podemos llamar las expansiones de su energética. Es interesante pensar un discurso de ese modo, ¿sí? Esto es todo lo que trabaja Lacan en el seminario 2 respecto a la represa, ¿sí? ¿Dónde está la energía? ¿Sí? ¿En el cacho de cemento parado en el medio del río que hace la represa, o en la fórmula, ¿sí?, que permite concebir, ¿sí?, la transformación, ¿sí?, de la energía cinética del agua en energía eléctrica, que después construye, esa fórmula construye, ¿sí?, los instrumentos que sirven a la represa, ¿sí? Cuando habla de esa energética, el discurso como energética, es como si hubiera formas del discurso que una vez puestas a trabajar, una vez aparecidas, ¿sí?, de alguna manera tiene una propia energética que cambia. Me parece clarísimo lo que se trabajó la vez pasada respecto a lo que implicó el proyecto cartesiano respecto del saber. Es como si, ¿sí?, de alguna manera cambiaran las bases, ¿sí?, de absolutamente, ¿sí?, un discurso cambia la realidad, concretamente, absolutamente, ¿sí? ¿Por qué me fui acá? ¿Podés retomar lo de Gasol? Bueno, sí. La idea es así, es poder presentar, no sé si alcanza el tiempo, pero bueno, creí necesario hacer esta introducción, ¿sí? Porque si no, no se termina de entender por qué es tan importante. Uno podría decir, ¿por qué es tan importante la ciencia para el psicoanálisis? Lo que está en juego en esta discusión, primero es el psicoanálisis de Jacques Lacan, ni más ni menos, que está perdido, como Lacan mismo dice, fracasado en su intento, ¿sí? Y digamos, y por otro, me parece, en la medida que uno pesque esta diferencia, es otra teoría, otra clínica, ¿sí? Entonces, preguntan si Miller sería el egregor de un sujeto que resiste en el anacronismo la novedad epistémica de Lacan. ¿De nuevo? Miller sería el egregor de un sujeto que resiste en el anacronismo la novedad epistémica de Lacan. Pero nos criticaron en un grupo de psicoanálisis y matemática porque dice que nosotros vacilamos y no sabemos. Esto fue un comentario muy gracioso. No, lo que pasa es que no sé cuál es la novedad epistémica de Lacan. A ver, no tengo ningún problema en admitir que no tengo idea de qué es egregor, ¿no? Primero, no tengo ningún problema en vacilar, pero creo que lo entiendo, creo que entiendo a lo que va. Efectivamente, si va, ¿quién hace la pregunta? La hace Roberto Hernández. Roberto, ¿cómo te va? Bueno, gracias por la pregunta. Me parece que sea lo que va, más allá que después pasarme por inbox egregor, por favor. Creo que, digamos, efectivamente, yo creo que lo que el postlacanismo postula como la relación sujeto-psicoanálisis, ¿sí?, es algo que es, por decir así, el lugar que tiene el psicoanálisis sería algo así como salvar al sujeto de la ciencia, salvar al sujeto, de la ciencia, ¿no? Rescatarlo de esa forclusión a la que lo llevó. Con lo cual, paradójicamente, lo que se postula hoy como la relación canónica, ¿sí?, entre ciencia y psicoanálisis es lo que impide, me parece que eso va a la pregunta, ¿sí?, es lo que impide entender el verdadero valor que tiene para Lacan, que no es ese, ¿sí?, la ciencia, pero como valor central, ¿sí? Bien, entonces... El egregor, perdón, es un ente creado por un colectivo de seres,
los cuales forman, digamos, una entidad inteligente y maléfica. Perfecto. Muy bien, me gusta. Que manipuló el consentimiento social a través del tiempo. Bien, bueno, sí. Presentar una forma de Nunca más pertinente. con mente colectiva del grupo. Una entidad psíquica autónoma capaz de influir. Bueno. Sí, me parece que efectivamente ahí está la discusión. Bueno, a ver, avancemos, porque viendo lo que era. Pensamiento de un grupo de personas. Sí, a ver, la idea sería esta. La idea sería esta. Lo que Muy diferente. No, digo sí. Y luego del tabaco dice, no sé qué más, sí, del matrimonio, del sexo, como que hay... Ahora, yo quiero decir una cosa que no sé si tiene que ver con esto o no, pero yo el otro día llevé postulaciones de apertura, viste que mandan de apertura en relación a la matemática, y a las fórmulas, y a los bucles, y a todas las cuestiones de Mónica. Leí el mail en un grupo de Lacan, entonces alguien dijo, alguno de los dos no es Lacan, o sea, o lo que estamos leyendo del seminario es Lacan o esto, uno de los dos no es Lacan. Bueno, digo, nada, quería... Sí. Foucault escribe ¿qué es un autor? ¿Qué es un autor? ¿No? ¿Hay un Lacan? ¿No? Digo. Las citas más fervientes de los bucles y todas las Sí, cosas. sí, bueno, Alfredo Edeten le escribe otro Lacan. Alfredo Edeten le escribe otro Lacan. Claro, o sea, hay otro Lacan. Sí, sí. Hay otro Lacan. No vamos a ponernos en ese punto. A mí me parece la cuestión del grupo militante institucional de decir vamos a es una decisión que también en algún punto hemos transitado en la apertura, si hacemos militancia o no de esto. No, a mí me parece que hay argumentos, se despliegan. Acá no se trata de a ver quién tiene la verdad. En el caso, desde nuestra perspectiva, a veces se trata de quién tiene los mejores argumentos, ¿sí? Así que dejemos a los polacanianos con sus argumentos. No me interesa tanto decir yo sé lo que dijo Lacan, yo lo estudio, eso es lo que yo aprendí en la apertura, yo lo estudio y transmito mis conclusiones, ¿sí? Y me parece que se sostienen, ¿sí? En este caso vamos a hacer algo más, vamos a estudiar los argumentos del otro, ¿sí? Cómo postura la relación psicoanálisis, ciencia y real, por ejemplo, Basol, ¿no? Entonces el texto empieza con el psicoanálisis no es una ciencia, ¿no? Esa fue la afirmación de Lacan en el 75 en Massachusetts, ¿no? Entonces ahí viene la maniobra, ¿no? Él cita Basol cita de esa conferencia solo una frase: el psicoanálisis no es una ciencia, y después saca la conclusión, pero la saca Basol, no dice que la saca de ahí. Dice, llegó a esta conclusión, esto es Basol, después de algunas décadas de haber referido el psicoanálisis al campo de la ciencia, ¿sí? Primero mediante la lingüística y la antropología, y más tarde a través del uso de las matemáticas y la lógica, ¿sí? Fue durante los años 50 y 60 que Lacan vinculó el psicoanálisis en una ruptura epistemológica con las ciencias naturales, al campo de la antropología estructural y la lingüística, utilizando el trabajo de Saussure y Lévi-Strauss, y algún tiempo después el campo de las matemáticas, la lógica y la antropología. Noten cómo lo ubica en los años 50, en un principio. Noten esa maniobra. A esas maniobras vamos. A esas maniobras. El psicoanálisis sería entonces una ciencia homóloga a la función y al campo de la lógica, ¿sí? Es notable. O dice, homóloga al campo a la función y al campo, ¿le suena? No de la lógica, es de la palabra y del lenguaje. Una función del campo, ese para Lacan es su programa, ¿no? Él lo dice. Función y campo de la palabra es el programa, así como la todo este programa de investigación del psicoanálisis, el programa de Lacan es función y campo de la palabra, ¿sí? Vamos a ver qué maniobra se hace sobre eso, ¿no? Bien. Entonces es interesante, dice, pero en su seminario durante esos mismos años Jacques Lacan añadió algo más, ahí se va a decir, no es una ciencia, es una práctica que se ocupa de algo real, ¿no? Un real diferente del real que se ocupa la ciencia. Ahí ya es Basol. Por lo tanto, siguiendo esta afirmación se puede plantear cuál es el real del que se ocupa la ciencia y cuál es el otro real del que se ocupa el psicoanálisis.
y cuál es la relación entre ellos, si es que hay alguna. ¿Sí? Es interesante porque todo el argumento lacaniano, ¿sí? Primero es que lo real es algo, en el sentido que es algo material, sustancial, ¿sí? Y segundo que ese real sería distinto, el real del psicoanálisis, que el real de la ciencia. ¿Sí? Yo les propongo, y espero poder demostrarlo a lo largo del curso, que en absoluto es así. Que cuando Lacan, y vamos a ver que esto está en Coiré, cuando Lacan toma que el paso de la ciencia justamente es hacer de lo real, o sea, fundar un real a partir de lo imposible, en contra de toda una tradición donde lo real era lo posible, ¿sí? Esa inversión, ¿sí? Esa subversión, ¿sí? de lo real es, por decirlo así, la base de la posibilidad del psicoanálisis. ¿Sí? ¿Dónde dice eso? Qué bueno. ¿Qué cosa? ¿Eso qué? Hacer lo imposible. Cuando antes estaba fundado lo imposible. Eso Coiré. Real era lo posible. Eso Coiré. Eso es lo que está perdido para el psicoanálisis. Hoy. Eso es Coiré. Y vamos a ver por qué está perdido. Eso me interesa. ¿Por qué no se lee Coiré? Fundaría lo real a partir de imposible. Exactamente. Y es lógico. ¿Sí? No es sustancial. Pero para captar eso, si captamos eso, para mí vale todo el curso. ¿Sí? Pero la posición ya del poslacanismo es que hay un real y todo el texto va a lo mismo, que es un trozo de real, no, incluso dice unos disparates absolutos, ¿sí? Que hay un trozo de real, que cada ciencia tendría su trozo de real, ¿no? Trozo, algo, son términos que evidentemente ahí se denuncia la posición epistemológica, ¿sí? Que es una posición, es una ontología sustancialista. Pero también el goce, ese real termina. Ese goce, ese es el goce. No lo dice con todas las letras. Vamos un poquito más. ¿De dónde saca esos pedazos de real? Realmente me llamó tanto la atención. Lo dice con tanta seguridad. Ningún fundamento. Fíjate que ahí no hay citas. No hay citas. Ahí sí, no hay citas. Bueno, pero vamos a recorrer un poco las maniobras. Entonces, Lacan dice en la Sasuta que el psicoanálisis no es una ciencia. Entonces, y ahí Basol dice lo que él piensa. ¿Qué dice acá? Vamos ahí. No sé si sería forzar mucho, ¿no? a Basol con todo el trozo de real, porque cuando él empieza a decir que hay distintos niveles de real, me parece que hay una jerarquización de lo real. Sí. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo el real de la física y la química, porque se ocuparía de átomos, y esos átomos hay cierta legalidad, ¿no? De la física y la química. Después habla de la genética, o sea, sería otro real, la genética, Sí. y no sé qué, o sea, no es reductible, por ejemplo, al real de la biología, que es el de la vida. Entonces, eso me parece que está diciendo con trozos de real. Sí, a ver, hay todo O un sea, esquema. Hay una legalidad en la biología que, o sea, la biología no es subsumible por la genética. Y me parece que eso es lo que se está refiriendo. Igual me parece que me parece que es todo un disparate que no. No, es bastante lógico. Yo creo que hay un esquema ahí, puede ser una posibilidad que este profe que acá vamos a meternos un cachito. Igual a mí me encanta poder, digamos, mostrarles la maniobra, digamos, porque me parece que está bueno tenerlo en cuenta. No en vano Ricardo Goldenberg está haciendo en San Pablo desleer a Lacan. O sea, la pregunta que te hacían a vos, bueno, entonces yo lo que quería es volvamos a leer a Lacan. Después hablamos, no vemos qué dijo Lacan. O sea, dejemos de sostener, ¿sí?, estos argumentos que no se sostienen para colmo, porque esas citas, esas definiciones, ¿no? Un trozo real, algo de real, no hay una referencia a qué epistemólogo lo sostiene. De hecho, no sostiene ninguna epistemología. Están hablando de ontología y hablan de epistemología y, a ver, en principio no lo hicieron con la referencia que dio Lacan para trabajar el tema de Coiré. La gran maniobra de Milner es cómo borrar a Coiré del psicoanálisis. Es la hora clara, el capítulo 4, el segundo clasicismo lacaniano,
está ahí, todo es un programa, ¿sí? Respecto a la relación psicoanálisis-ciencia, ¿sí? Que va, digamos, que lo que hace es borrar, lo primero que hace es borrar Rogué, que es la única referencia que da Lacan en ese escrito, ¿sí? Que es El historiador de la ciencia. el que funda la disciplina, además. No. En estas cosas entiendo por qué Alfredo se recalienta. Y tiene razón, porque en un mundo así digamos, es una falta de respeto a, digamos, me parece justamente al saber. ¿Sí? Porque me parece que tiene una cuestión muy particular respecto del saber del poslacanismo, que en principio rechaza saber. Esa es mi posición. Rechaza el saber. Porque tiene una teoría del saber que va más del lado de la poesía que del lado del matema. Entonces, en el fondo es esa la discusión, si es poema o es matema. Y esto se inscribe dentro de una discusión, lo que decíamos, dentro de un problema más global respecto al lugar del iluminismo. ¿Sí? Pero bueno. Bueno. Entonces, pero, a ver. Entonces, el poslacanismo sostiene este esquema, que es el esquema kantiano. ¿Sí? Que hay un noúmeno, que vamos a decirlo así porque no sabemos, no lo podemos captar. ¿Sí? Hay un fenómeno, es una fenomenología. ¿Sí? Hay un fenómeno y hay las categorías de la conciencia, si quieren tratar el lenguaje, que funcionan como una traducción. ¿Sí? Una traducción siempre incompleta. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el esquema básico poslacaniano es que, ¿sí? Este sería el simbólico, ¿sí? ¿Sí? Este sería el real, ¿sí? Entonces el simbólico no representaría todo el real, ahí tenemos el modelo kantiano, y quedaría un resto, ¿sí? El resto no representado, que tendría una influencia, por decirlo así. El fenómeno está influenciado por las categorías de lo simbólico, ¿sí? Que lo representan, ¿sí? Pero por otro lado habría algo que quedaría ahí, que también tendría su influencia, como que el fenómeno aparecería algo más de lo que el lenguaje puede decir de eso. ¿Sí? Esta sería la base epistemológica, que es fenoménica y representacional. ¿Sí? Y fíjense que esta lógica trabaja con representación. Esta va a trabajar con significante. No digo esta, eso lo dejamos para después. ¿Qué propone Lacan? Claro, porque real es lo que hay. Real es lo que hay, pero lo que hay en tanto inasible. Imposible de acceder, pero exactamente. Pero Hay trozo, hay algo. El trozo es eso. Hay en ese sentido. Es interesante ahí la discusión del hay, ¿no? Porque el hay del uno está en el fondo de todo esto. ¿Qué quiere decir hay del uno? Dice hay del uno. Acabo de terminar el artículo para la revista del uno, lo que presenté en las jornadas. El hay del uno de Frege. ¿Sí? La idea es este modelo. ¿Cuál es este modelo? ¿Sí? Que es un modelo de lenguaje. ¿Este sería el fenómeno algo del imaginario? Podría ser. Entonces, lo que aparece imaginariamente, en realidad hay un real que está, ¿sí? Pero es este modelo, o sea, Lacan propone otro modelo. ¿Sí? El real es sustancia, en ese sentido sustancia que está más allá. Bien. En esa conferencia, en la cual se cita solamente que el psicoanálisis no es una ciencia, empieza así, por eso al principio. Dice, bien cómo empieza. Acá retengan dos términos, ¿sí? Que vamos a trabajar respecto de, yo les decía, de cómo se impone esta versión, es objetando dos términos fundamentales de Lacan, objetando postulados fundamentales de Lacan. ¿Sí? Este es el modelo, si quieren, el modelo trascendental kantiano para pensar la relación lenguaje-realidad. ¿Sí? Yo diría así, digámoslo así, el modelo ontológico, no sé si es adecuado ese término, como vamos a comparar dos ontologías, si quieren, ¿no? Entonces, les decía, hay dos términos que empieza así la conferencia. La lingüística es aquello por lo cual el psicoanálisis podría tejerse, a crochet dice, o sea, crochet es tejerse a la ciencia. Así empieza la primera frase. La segunda frase dice,
Pero el psicoanálisis no es una ciencia, es una práctica. Entonces, fíjense el lugar, Jacques Lacan 1975, ¿sí? El lugar que le da a la lingüística, esto es importante, digo, cómo en esta manera de argumentar adquiere, ¿no? ¿Qué relevancia tiene la lingüística y qué relevancia tiene la estructura? Entonces, ¿cómo empieza esto lo dejo puntuado justamente para la maniobra de Milner. ¿A dónde van a ir a parar estos términos? Esto es Último Lacan, 2 de diciembre de 1975, o sea, inobjetable que se trataría del Último Lacan. Dice, la lingüística es aquello por el cual el psicoanálisis se teja a la ciencia. Pero el psicoanálisis no es una ciencia, es una práctica. Hablando con Quine, que estaba presente ahí, dice, él me presentó la cuestión de qué es lo que yo le debo a Claude Lévi-Strauss, ¿sí? Lingüística. Dice, yo le dije, yo le debo mucho, si no todo. Eso no implica que yo tenga de la estructura una noción totalmente distinta que la de él. Le debe mucho, si no todo. ¿Sí? Es interesante porque vamos a ver cómo Milner, ¿sí?, lo que ataca es, digamos, el fundamento lingüístico y estructural de la enseñanza de Lacan. El segundo clasicismo, después del 70, dice nada de esto tiene valor para Lacan. En el año 75 Lacan está diciendo que le debe todo, ¿sí?, a Quine, se lo dice ni más ni menos, que es un lógico, ¿sí?, que le debe todo a Lévi-Strauss. Hay un párrafo interesante de esta misma conferencia, estoy tomando la cita digamos, donde Basol dice, el psicoanálisis de la ciencia, ¿qué reflexión hay de Lacan respecto de él? Quine, sí. Otro párrafo que me parece interesante, eso me ha llevado desde lejos, como yo lo he dicho en mis conferencias precedentes, al punto que me ha llevado, yo no sabía decir la teoría. ¿Hay una teoría del psicoanálisis, dice Lacan? Sí, ciertamente. Yo no estoy seguro de que sea la mejor. Está diciendo que hay teoría y que hay un problema con la teoría. La dejaría ahí. Quiero decir, cómo el psicoanálisis no es una ciencia, hay una cuestión mucho más profunda y que además en la respuesta, vamos a ver qué interesante, como en la respuesta, como en la cita que toma Basol para decir el psicoanálisis no es una ciencia, como hay toda una referencia a la ciencia. Antes de decir eso, dice cómo se teje a la ciencia, qué relación tiene con la ciencia, ¿no? Ahora, es notable, porque por un lado dice que es una práctica, y unos renglones después dice que hay teoría. Sí. Con lo cual legitima que es una ciencia. Bueno, justamente la discusión ahí, si esa teoría es científica o no. Perfectamente, pero una teoría y una práctica, el punto es qué hace una teoría científica o no. ¿Sí? ¿Se entiende lo que? Puede haber una teoría como digas, esto es una teoría, ¿sí? Y implica una práctica, ¿sí? El problema que yo le veo al poslacanismo es que dice que ellos no tienen teoría, es una pura práctica, con lo cual el desaguisado es total. Bueno, analizar los argumentos hay toda una teoría. El goce es una teoría, ¿sí? Pero ahí está el problema, justamente, ahí está el problema del saber, ¿sí? El problema digamos, cuando yo digo que el poslacanismo rechaza saber, ¿sí?, es porque de alguna manera el poslacanismo va a basar la teoría y la clínica lacaniana en un excedente de lo que sería lo simbólico, que sería lo real, que sería autónomo a esto. Y eso no tiene nada que ver con el saber. Esa es un poco la tesis fuerte del poslacanismo, que hay algo en la experiencia analítica que no tiene nada que ver con el saber y que puede ser abordado por fuera del saber, ¿sí?, que es el real del goce, ¿sí? Como está por fuera del saber, se entiende por qué cae, ¿sí? Digamos, este abordaje, fíjense que va a estar, este abordaje de ese real por fuera del saber en el poslacanismo está del lado de la estética, ¿sí? Es más poesía, es lo que vos hagas con eso, ¿sí? ¿Sí?
Y de alguna manera eso está puesto como inefable. Eso no se puede saber, se puede hacer, el savoir-faire. ¿Sí? Es toda una teoría. Lo que les propongo es que ese real que viene por acá, por decirlo así, que queda como el resto, como excedente, de un simbólico que imaginariza, por decirlo así, vamos a ver si es el mismo de los 3 registros. Quiere decir que eso es lo mismo. ¿Sí? Si acá hablaba del registro del goce, bueno, es muy interesante. Estamos en el centro de la discusión. ¿Vamos bien? ¿No? ¿Sí? Bueno. Vos dijiste lo nominal, no sé si... Sí, está bueno. Sí, vos decís que no es saber. Y Esa es la cosa kantiana. Sí. De eso no se puede saber. Sí, lo entiendo lo nominal en Kant. Lo que no entiendo es cómo se apropian de lo... Si es que uno puede decir que se apropian los post-lacanianos de lo nominal. Acá no hay saber, estamos en el, eso es inefable, pero se aborda por otra vía, que es la vía de la experiencia. Sí, exactamente. Es un hacer con el goce. El post-lacanismo es una práctica, de alguna manera, orientada al hacer. Se trata de hacer, no se trata de pensar, no importa tanto. Ahí está el problema de lo singular. Hay síntomas en el discurso post-lacaniano. Uno que me parece fundamental para trabajar es en qué lugar quedan estas referencias que Lacan en 1975 está diciendo que son fundamentales para él. Su posición de psicoanálisis está ligada al estructuralismo y a la lingüística. Le debo todo a Levi-Strauss, 1975, ¿sí? Y por supuesto él tiene una noción de estructura y él supone que hay una teoría y ya hay preanuncia que hay un problema con la teoría del psicoanálisis. O sea, sería algo que vos lo tenés que vivir en carne propia para llegar a eso. Presupone que hay un más allá de las palabras, Claro. que funciona como una instancia determinante. Sí, porque no estamos diciendo que no hay un más allá de las palabras. La física está más allá de las palabras. Pero que eso podría tener, ¿sí? La discusión de fondo es esa. Si eso tiene un orden de determinación en el comportamiento del sujeto, el más allá de la palabra, ¿qué lugar tiene? ¿Sí? Freud, eso no es la diferencia. ¿Qué es Freud? Freud. ¿Qué es una epistemología freudiana? Esto es Freud. Lo mismo. Esto es Freud. Sí. Lo que pasa es que esto no es Freud. Está bien, No es Lacan. eso es Freud. Es Freud. Sí, no estoy diciendo nada nuevo, la cosmovisión, digamos, la experiencia. Esto que nos ha estado relacionando con el señor Alfredo. Todo, estamos en esa línea. Lo que estoy tratando de pensar es el esquema, el lugar donde queda real. Sí. Porque decíamos trozo de real. O sea, yo creo que, y eso fue una pista que yo seguí desde el principio en la enseñanza de Lacan, la impresión es que el partido se juega en la definición de real. Que es la más esquiva, ¿se acuerdan el modo de escribir de Lacan que les decía en la primera reunión respecto a cómo Milner dice, cómo escribe como Krauss, que nunca te lo va a definir? Bueno, para mí, poder pescar, digamos, de qué real habla Lacan, ¿sí? Tiene que ver con entender qué posicionamiento toma Lacan respecto del psicoanálisis, que no es Freud. Por eso cuando vos dijiste antes el real era y ahora después es un imposible, para mí eso es... Esa es la clave. Bueno, obviamente no voy a terminar ni a palos con todo lo que tengo, pero el plan es así, nos damos tiempo. No sé cómo se abordaría una clínica así, porque yo digo, si yo tengo que pasar por una experiencia, para saber algo acerca de esa experiencia, ¿cómo analizo, cómo trato un psicótico, no analizo cómo trato un psicótico? Tengo que pasar por la experiencia de la psicosis. O sea, no hay nada más apropiado que un psicótico para psicoanalizar, para tratar a otro psicótico. No, me parece que es así, me da impresión. No es que vos tengas que pasar por la psicosis o por la neurosis. ¿Sí? Vos tenés que ayudarlo, ¿sí? A que se lleve bien con el real. Yo hay que ayudar ahí, Es así. Palabra, Es así. Porque estamos diciendo que la ciencia procluye al sujeto. Volvieron a la psicología. Claro. Lo único que en vez del yo, el reforzamiento del yo, lo que hay ahora es algo así como un entrenamiento del goce. ¿Sí? Que para colmo tiene lugar de singular, eso nos definiría. Pero esto es la psicología. Por eso hablan de goce bueno, goce malo. ¿Sí? Por eso vienen a reconsulta muchos pacientes que estuvieron, no puede decir analizantes, pero muchos pacientes o padecientes de post-lacaniano,
¿sí? Donde vos decís, después de 15 años de análisis, ¿qué pudiste pensar de lo que te pasa? Y dices, nada. ¿Qué estuviste haciendo? Bueno, después la ballena azul, ¿no? Alguien que te entrena y te dice qué hacer. Después nos sorprende eso, ¿no? Y el psicoanalista post-lacaniano hoy, ¿sí? Es el gurú el que se le va a decir si se goza bien o se goza mal, y que orienta en eso. Y consecuencias por las investigaciones. Obviamente, savoir-faire. Te enseña a saber hacer con eso. ¿Sí? Es un psicólogo que opera, digamos, con un fundamento que es el goce, que él sería el maestro espiritual de ser de goce. Entonces ya no se le piden argumentos. Lo problemático de eso, el corrimiento que se produce acá, es que es al pedo del argumento. No se trata, el goce real de los post-lacanianos no se trata por la vía del argumento. Se trata por la vía del, si querés, entrenamiento. Bueno, ahí si querés. Llevarte bien con el goce, Alinearte con el goce, identificarte al 5, identificarte a lo real del 5, para lo que conoces, es como, digamos, una ascesis, por decirlo así, fundada en la satisfacción, ¿sí? Pero ha caído toda referencia al saber. ¿Sí? No, Bueno, pareciera estar hablando bueno. de un discurso más capitalista que un discurso analítico, lo que están diciendo, ¿no? Eso de... Sí, no sé qué querés decir estrictamente, pero digo por respeto a tu pregunta, no sé estrictamente. Gozar de todo, ¿no? Sí, pero esa es la lectura de alemán del discurso capitalista. Yo creo que es mucho más simple, Si hay un algo, un trozo, ¿sí? Que se define como el fundamento de la práctica, ¿sí? Es trabajar con eso, ¿sí? Trabajar con eso, podríamos decir así. Ya no se trata de trabajar sobre el saber, sino se trata de trabajar sobre la satisfacción. ¿Sí? Si querés, respecto del link con el capitalismo, pero no sé si es el discurso capitalista de Lacan, bueno, sí, todo el capitalismo está en una carrera desenfrenada a la experiencia, ¿sí? Y cae efectivamente toda relación al saber. Es decir, la cosa, digamos, por decir así, la experiencia intelectual, un poco lo que decía Ricardo la otra vez, digamos, no tiene valor, la experiencia es lo que te pega. Por eso la relación a las sustancias legales o ilegales, o a los deportes extremos, ¿viste? La cuestión es lo que te pega, lo verdadero es lo que te pega, no lo que te ilumina, lo que te hace pensar. En esta época, de hecho, lo que te hace pensar es una boludez, porque como no hay verdad, entonces Si lo ves, que vos, sí. En el fondo de este problema está el tema de la verdad. ¿Qué lugar de la verdad? Digamos, ¿qué lugar tiene? Igual no hay pensar en esto, y por ahí a eso me refería cuando te hablaba del discurso capitalista. Igual todos ubican un amo. Hay algo ahí del orden de que hay uno que sabe, ¿no? Que sabe qué es lo que vos y que te lo indica a través de infinidad de recursos, ya sean tecnológicos, mediáticos. Bueno, pero no es lo mismo pararse, obviamente la demanda del analista es una demanda de saber qué me pasa, pero no es lo mismo pararse en la docta ignorancia o en la neciencia, ¿sí? Que ser el que sabe del goce. Y claro, hay una gran diferencia respecto a la posición que ubica uno como Sin analítica en función de su ética. Pues, en general, el posicionamiento en función del goce no requiere saber, porque ya está definido por fuera del saber. ¿Sí? Está definido el goce como eso que está por fuera del saber. ¿Sí? Entonces, digamos, lo que sería la práctica clínica respecto del goce, ¿sí? Está absolutamente por fuera del campo de saber, por eso me parece sintomático que lo llamen savoir-faire. Es un saber hacer, no es un saber. Es una moral. Es psicología pura, porque hay una normalidad, que sería el goce normal, que es una normalidad trucha que se presenta, me parece, como es una normalidad sin norma. ¿Sí? Por eso tan proclive me parece a la locura. Es totalmente contradictorio, porque el psicoanalista sería alguien que sabe del goce. Sí. ¿Cómo sabes del goce? Me parece que el posicionamiento es que sabe que el goce es de cada uno. Entonces, lo que hace es que hagas lo que puedas con ese goce. Las consecuencias catastróficas de lo que yo he sido testigo entre análisis respecto a ese posicionamiento son brutales. Es como decirle al sujeto que juegue el juego de la ballena azul. Digamos, si ese es tu goce, y bueno, seguí ahí. Yo ese problema lo veo en la clínica, el psicoanalista que no interroga y no dice, ¿pero por qué jugaste la ballena azul? Por ejemplo, ¿no? Que toma posición, ahí está la ética.
toma posición de, ¿y por qué hiciste eso? Como en esta clínica es bueno, lo hizo, ¿no? Si lo real lo llega, a menos que se haga mierda, digamos, a menos que se lastime, ¿entendés lo que digo? No hay una interrogación, a menos que venga, pero no es lógica, no es respecto de un saber o respecto de una lógica, es respecto de si es una consecuencia física, fenoménica, medible, que se autoriza la cierta intervención. En general, más bien, me parece a mí, con cierto cagazo por las consecuencias legales que pueda tener un posicionamiento neutro en situaciones donde está en juego la vida de alguien, digo. Pero no por razones teóricas, quiero decir. ¿Sí? Pero sí, efectivamente. Yo me acuerdo discusión en la residencia respecto de dos cosas que dijiste. Lo planteé la otra vez. Cuando una psiquiatra dice, pero ¿para usted qué entienden por otro, con mayúscula? Y que el silencio de los psicoanalistas fue pasmoso y fue más o menos tenés que hacer la experiencia de análisis para saber eso. No se podía decir nada, no se podía decir nada. Y en eso estábamos, no estábamos muy lejos de eso. ¿Sí? Esa una. Y había otra anécdota ahí también. ¿No? Cuando uno en una discusión clínica, digamos, que salga de el paciente dijo, el paciente dijo, el paciente dijo, el paciente dijo, y la analista no dijo nada, ¿no? Donde uno muestra, ¿no? Bueno, entonces yo le pregunté y le dije por qué, y llegamos a cierta conclusión. No, pero ¿cómo llegamos? ¿No? Es el paciente el que tiene, ¿no? Digo, esa idea del analista como, digamos, que solo hace, que tiene que ver eso, o sea, que ese real, digamos, vaya se despliegue, y de alguna manera la orientación es estética, ¿sí? Es enorme esta discusión. Si es por fuera del lenguaje, es sin otro. Si es por fuera del lenguaje, es sin otro. Es autista, vos autista, es sin otro. No, o sea, no se puede saber, ¿sí? Y si no se puede saber, es sin otro. ¿Qué se puede compartir? Y bueno, los análisis así pensados son testimonios del goce, ¿sí? ¿No? Confesiones del goce, ¿sí? A uno que le dice por acá sí, por acá no. O, en el mejor de los casos. Pero habitualmente lo que dice es hacete cargo, hacete responsable, y estás gozando, no puedo dejar de hacerme, estás gozando. O sea, me doy cuenta que hay, ¿cómo se llama? Feynman, el filósofo, no me acuerdo si Feynman, porque lo confundo con el otro, el político. Él decía que lo real es lo nominal. Es lo nominal. ¿Qué cosa? Lo real, ahora sé de dónde lo sacó. Claro. O sea, él estuvo leyendo a los porlacanianos. Sí, a ver, esto es un modelo que tiene cientos de años, es una manera, esto es la ontología kantiana, ¿sí? Que es la relación lenguaje-realidad, ¿sí? Que presupone un real, es dualista, ¿no? Está claro eso, esto nos va a servir después para otros argumentos, es dualista, o sea, ahí está el fenómeno y el nóumeno, son como dos, ¿sí? Básicamente, y digamos, es enorme la implicancia que tiene esto como modelo, ¿sí? Igual estas son definiciones que se ven ahora actualmente en la facultad respecto a lo que es la definición de lo real de Lacan, entre muchas de esas, ese mantel que queda corto, esto que queda por fuera de lo simbólico, o sea que ¿sí? Son vigentes todavía. Totalmente. Es que de las definiciones. Esto es el psicoanálisis, esta es la epistemología del psicoanálisis del post-lacanismo. Lo que estamos diciendo, y eso es lo brutal, y ahí entiendo el enojo de Alfredo, que Lacan dijo otra cosa, pero otra cosa en el sentido absoluto. José todavía no logro captarlo sinceramente, porque ¿Y ahora en la facultad? ¿Esto lo dan en grado de la facultad? Sí, en materias como clínica, hay, por ejemplo, una que yo cursé que es netamente milleriana, porque es de Sotelo, clínica psicoanalítica, donde ves los paradigmas del goce, que es un texto de Miller. Que nunca terminé de leer, si soy sincera, el texto ese. Pero además de eso digo que en realidad tanto, no voy a decir específicamente que sea Lombardi, pero que él está más del lado de Colette Soler que de Miller, pero son definiciones que atraviesan muchas de las materias clínicas de la facultad. La genialidad de Eidelstein no es Miller, es un efecto de discurso el post-lacanismo, por eso es Miller, es Colette Soler, digamos,
es una tendencia, por eso digo, como los niveles de discusión. No se trata de si tiene razón Miller o Soler. Miller y Soler tienen la misma epistemología. Eso, bueno, lo aprendimos con Alfredo. El que se tomó el laburo de hacer esta crítica. Por algo escribió otro Lacan, que él lo postula como un estudio crítico del psicoanálisis, el primero. ¿Sí? Yo decía, ¿vieron la cita de Basol que decía respecto de las citas que traía, como Lacan había dicho que no es ciencia, ¿sí? Y antes de decir no es ciencia, en Massachusetts dice cómo se articula, cómo se cruza con la ciencia, el psicoanálisis, ¿sí? Hace otra referencia también a que no podrá ser jamás ciencia, y hace una cita del seminario 23, ¿sí? Bueno, yo se los mandé por mail. En esa cita, el seminario 23, que usa Basol para decir que el psicoanálisis jamás devendrá teoría, lo que dice el seminario 23, ¿sí? Está hablando de que está en espera la teoría del psicoanálisis, no que no lo tendrá, ¿sí? Y esa espera que lleve una ciencia, yo no podría decir en ese mismo texto donde dice no es una ciencia ni podrá serlo, Lacan dice, ¿sí? Y a la espera, ¿sí? de eso que nos lleve, ¿sí? A una ciencia, más eso no quiere decir, ¿sí? Que la práctica analítica jamás llevaría a una ciencia, o sea, todo lo contrario. O sea, está en espera, quiere decir, ¿sí? Que no han sido dadas las condiciones para el estatuto. Ahora después vamos a hablar de qué quiere decir el estatuto científico. Va a lograr con la matematización es que me parece que me parece que es clave. Sí, sin duda. El valor que tiene la cuestión de la ciencia, obviamente está en el fondo de esta discusión hoy, en el fondo total. Acá es poema y acá es magia. El fondo de esta discusión es esta. El fondo de la discusión es esa. ¿Sí? Si el psicoanálisis es poesía o es matemática. Todo el poslacanismo va por el lado de la poesía. Después se queja, ¿no? Esto ya lo dije acá. Vos llevas un pibe, tenés un pibe autista, te pasó eso en la vida, vas a un analista lacaniano, ¿no? Lo llevas, después lees un artículo y el tipo dice que él hace poesía. Pará, no era clase, no era la clase de poesía, lo llevó al analista. Después se quejan de que no lo dejan atender en Francia. Digo, y es increíble cómo ese posicionamiento, ¿no? Fíjense cómo se refuerza la cosa, porque el oscurantismo, ¿sí? Antirracional, si quieren, del poslacanismo, después padece sus propias consecuencias, que es, obviamente, ¿sí? La salud pública francesa no paga poetas curando autistas, con razón, ¿sí? Entonces dicen, ahí es la ciencia, ¿ven? Que nos forcluye, nos reprimen, porque nosotros tenemos la verdad singular. Hay un temón ahí, porque con lo singular pasa algo parecido con lo real, es entendido como lo más verdadero de lo verdadero. Hay que ver, esa es una discusión que tuvimos con Ricardo Goldenberg, que estaría buenísimo traerla, respecto a él que insistió con su pregunta de lo singular y qué lugar tiene lo singular. Es una pregunta que hay que recorrer, parece, para entender y para desarmar lo que está instalado como algo así, sería así. La ciencia uniformiza, el psicoanálisis rescata la condición singular de cada uno por uno, ¿sí? Pero de eso no puedo decir nada, porque es uno por uno. Entonces es una experiencia poética, qué sé yo. ¿Sí? ¿Se entiende ahí el problema? ¿Sí? Él dice que aborda cada caso, lo aborda desde cero. Exactamente. O sea, ese paciente él no tiene teoría para ese paciente, o sea, es una experiencia porque con ese no es paciente. ciencia de lo particular. Claro, ¿no? claro. Y esperando, ¿sí? que algo nos lleve a una ciencia, eso no quiere decir que jamás la práctica analítica podría llegar a eso, ¿no? O sea, que estemos a la espera no quiere decir que no lleguemos, ¿sí? A eso. De todas maneras queda por ver qué relación, y ese es el fondo del laburo que les propongo, qué valor y qué relación
aporta o tiene la ciencia para el psicoanálisis, ¿no? Porque lo estamos diciendo, pero no lo estamos definiendo, digamos, ¿no? Vamos a ser rigurosos en ese punto. No vamos a ser por la cañada en ese punto, no vamos a hacer poesía. Vamos a presentar argumentos, ¿sí? En principio eso. Bueno. Bien. Entonces, yo no creo que termine hoy para todo lo que tengo. Quizás sigo la que viene. Hoy sí. A mí me encanta. Porque antes para hacer esto, viste, tenía que un domingo hacer un rato, qué sé yo, venía Ricardo acá. Ahora tenemos, venimos, nos pagan por eso, viste. Es un evento buenísimo el curso. La verdad que... Bueno. Vamos a trabajar en el tiempo que nos queda lo que les propongo así, el programa milneriano, ¿sí? Que es justamente, vamos a hacer al revés, no vamos a hacer la definición de ciencia de Lacan y después la de Miller, Soler, ¿no? Si no, vamos a hacer al revés, vamos a decir, consideramos la pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciencia en poslacanismo, ¿no? ¿Qué libro tomaste? Esta es la obra clara de Milner. ¿Hay preguntas? ¿Vamos? Lo real del tiempo, como digo en poslacaniano, va a ser que necesite anteojos, porque la presbicia la obra esta clara de Milner, que no sé si que dice, no, el psicoanálisis encontrará en sí mismo los fundamentos de sus principios. Bien, vamos leyendo bien. El psicoanálisis encontrará en sí mismo los fundamentos de sus principios. ¿En sí mismo? En sí mismo. Esa es la idea, que el psicoanálisis es un invento freudiano, no un efecto del discurso de una época. Por eso ataca el historicismo. Por eso ataca el historicismo. Bueno, voy a borrar esto. No sé muy bien cómo, pero a mí me gustaría trabajar. Milner, ¿no? Vamos a poner acá Lacan, que vamos a poner Poiré. Entonces, acá en Lacan tendríamos sujeto de la ciencia y la verdad, que se va a llamar el sujeto de la ciencia, esa conferencia, esa clase, que fue creo que una de las pocas clases que él leyó en el seminario, la primera clase del seminario 13, porque estaba terminando los escritos y le pareció que ese texto tenía que cerrar los escritos, ¿no? Entonces acá tenemos la ciencia y la verdad, acá tenemos la obra clara, ¿sí? Y acá tenemos lo que voy a trabajar como bibliografía es estudios de historia del pensamiento científico, ¿sí? Bueno, yo les propongo en principio abocarnos a dos capítulos, ¿sí? El primero es a dos apartados. El primero es la introducción, me parece que ahí está el programa milneriano, y después, donde está acabado ya todo el argumento, es la página, sería la 123, que es el segundo clasicismo lacaniano, ¿no? Yo en principio creo que con esos dos tenemos, vamos a trabajar como hacía, me parece, Lacan con los textos, o sea, le vamos a preguntar argumentos, no es que vamos a estudiar Milner para que nos diga qué quiere decir ciencia para el psicoanálisis, sino que lo vamos a interpretar, ¿sí? En términos de cómo él aborda este problema, ¿sí? Si quieren, la epistemología del abordaje, ¿sí? Entonces, algunas cosas son más centrales, otras no, pero me parece que todas aportan. La primera frase es: no me propongo esclarecer el pensamiento de Lacan. La primera frase del libro, ¿sí? Hay
hay cosas muy lúcidas de Milner y a su vez están las contradicciones a sus lucideces, es notable. Por eso digo que no es un tema de posición personal, de ser bueno o malo, sino como uno, en el fondo, digamos, en uno habla un discurso, ¿sí?, más allá de las intenciones morales o conscientes de cada quien, ¿no? Después, otra frase, también segundo párrafo: es verdad que un Lacan, según el orden de las razones, no existe. Es muy linda. Es verdad que un Lacan, según el orden de las razones, no existe. Si no existe según el orden de las razones, ¿cómo puedo decir que es verdad? Chistecito, ¿se entiende? Pero sobre todo voy a esto, ¿sí? No va a esclarecer el pensamiento de Lacan, no hay un orden de las razones, en Lacan no existe un orden de las razones, ¿sí? Después dice una buena, no sé por qué la dice, pero me parece que está buena: habrá que retornar a Lacan, como Lacan mismo debió retornar a Freud, no sé por qué lo dice, pero está buena, ¿sí? Y después dice una contradictoria con la primera frase que les leí, que es: no me propongo esclarecer el pensamiento de Lacan. En algún punto contradictoria dice, sino el que va a hacer que se constate claramente que hay pensamiento en Lacan, ¿sí? Esto a mí me ayudó mucho, soy sincero, porque primero porque pensé que Lacan estaba de la gorra, o muy drogado, o muy surrealista, o muy qué sé yo, ¿sí? Y me enojaba, decía cualquier cosa lo que dice. Después, bueno, hacer que se constate claramente que hay pensamiento en Lacan. O sea, el proyecto de él es, ¿sí? Bien. Y ahora, introducción, ¿no? Ese es el proyecto, está bueno. O sea, ¿Lacan pensó algo o no pensó algo? Esa es la diferencia Lacan-Freud. Si pensó algo más allá de Freud o no. Esa contradice la primera. Primero parte diciendo que va a esclarecer que no va a esclarecer el pensamiento. No es tan contradictorio. Va a constatar que hay pensamiento, pero no va a esclarecerlo. Vamos a ver si no lo esclarece. Vamos a ver si no esclarece el pensamiento de Lacan. ¿Y cómo lo esclarece? ¿No? Pero es interesante. Bueno, después ya se mete, estoy en la página 8, ya se mete con la ciencia. Me veré llevado, por ejemplo, a otorgar, escuchen, leámoslo bien, ¿vieron como las operaciones de prensa cuando vos ves que Clarín trabaja sobre una citación de Cristina, ¿no? De los términos que usa? ¿Vieron ese trabajo? Es muy interesante para hacer el equivalente en Brasil sería cuando a Dilma la destituyen, digamos, como en los medios expresan, digamos, como sin decirlo estrictamente, digamos, cómo usan ciertos usos del lenguaje que apuntan a una posición que en rigor no se sostiene, ¿sí? No se sostiene expresamente, ¿no? Prefieren eso. A veces que te hacen por teléfono. El punto es otorgar cierta importancia. Ahí ya te está diciendo, tiene alguna importancia la ciencia para Lacan, ¿sí? Se sabe, mira, así sigue, se sabe que Lacan la abordó con alguna insistencia. Sin embargo, no es cierto que a partir de ella pueda deducirse en su detalle el conjunto de los conceptos fundamentales del psicoanálisis. No digo que Lacan use la ciencia para dar cuenta de los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Lo que digo es, está diciendo de una manera sutil que la ciencia y el psicoanálisis, sí, que la ciencia no tiene ninguna relación epistemológica con el psicoanálisis. Ya de entrada. No es Lacan, no es Lacan, es la epistemología del significante. Porque ellos tienen otra, que es la representación. Miller, ellos tienen otro esquema, porque es otro esquema. Ahora vamos a ver si llegamos a eso, sería buenísimo entender eso. Ahí es donde digo, no es una cosa personal, ¿sí? Entonces, pero sigue la maniobra discursiva, ¿no? Además, acerca de esa cuestión, Lacan no cesa de no autorizarse por sí mismo. Lacan, respecto de la ciencia, no cesa de no autorizarse por sí mismo. ¿Qué estás diciendo, Miller? ¿Qué te pasa, Clarín? Como si la cuestión de la ciencia fuese decisiva. El punto que se ha de volver a ella de manera repetida, subrayo el cómo. Como si cierta importancia, alguna insistencia, ¿sí? ¿Sí? Y cual si fuese suficientemente, repito toda la frase, como si la cuestión de la ciencia fuese decisiva, al punto que se ha de volver a ella de manera repetida, y cual si fuese suficientemente ajena, empero a lo esencial, como para que, escuchen cómo define a Coiré, un garante externo, ¿sí? Coiré principalmente, sea suficiente.
repito la frase, como si la cuestión de la ciencia fuese decisiva, al punto que ha de volver sobre ella de manera repetida, y cual si fuese suficientemente ajena, empero, a lo esencial, como para que un garante externo, coire, principalmente sea suficiente. ¿Sí? Entonces, no perdamos de vista esto. Lacan en el sujeto, en la ciencia y la verdad, siempre digo el sujeto, ¿sí? Lo perdí. La cita de Coire. ¿Sí me encuentra? Sí. Y es sabido que se lo conoce todavía mal. Exactamente. ¿Dónde está? ¿Después de qué? Después de el párrafo de conoce que haya dado cuenta plenamente por este medio de esta acumulación decisiva que por la vía de la física fundó. Perfecto. Sí. Antes la última palabra es en el doble. Ahí está, perfecto, sí, lo tenía ahí. Coire acá es nuestra guía y he sabido que aún es desconocido, dice, ¿no? Méconnu, dice. Está bueno leer en francés por eso. Que aún es desconocido, no que es sabido. ¿Entenderla eso? Esto es, sí. Que es sabido que se la conoce, que se la desconoce, que es encore méconnu. Bueno, vamos a este punto. O sea, Lacan dice, cuando presenta la ciencia y la verdad, Coire es aquí nuestra guía. ¿Sí? Y es sabido que se le conoce. Entonces, ¿qué dice Miller? ¿Sí? Empero, ese garante externo, Coire, como si ese garante externo sea suficiente. Y es interesante la maniobra porque ahí mismo en ese mismo párrafo dice, de manera comparable, el paradigma de la lingüística estructural revistió la importancia que se conoce, ¿sí? Y ahí ataca la importancia, o sea, fíjense, digamos, lo que está objetando implícitamente es que tenga la importancia que Lacan le dio tanto Coire, ¿sí?, como la lingüística estructural, ¿sí?, al psicoanálisis. No perdamos de vista que acabamos de leer la conferencia de Massachusetts donde dice que le debe todo, él dice públicamente que le dice a Quine que le debe todo, ¿no?, a Lévi-Strauss. Bueno, hace una pausa que colapsó la aplicación. Bueno. Un minuto. ¿Puedes poner pausa el video? El video. Pausar el video. ¿Puedes pausarlo? Pausarlo no. ¿Con qué intención minimiza la importancia que da Lacan tanto a Coire como a Lévi-Strauss? Si es eso lo que te entendí. Sí, me gustaría que esa conclusión la saques vos. Yo te voy a mostrar los argumentos. Bien. Dejaría esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se mete con Coire? O sea, hay un programa de investigación en Lacan, ¿sí? No alcanzaría a decir eso. No alcanzaría con decir hay un programa y se meten con él. Me parece que la clave es cómo se meten y por qué se meten, ¿sí? Me parece que lo que podría ser súper útil para nosotros es entender, bajo qué argumentos se da ese ataque. ¿Cayó WhatsApp? Cayó WhatsApp y cayó el curso. Vamos a poder. Tengo una pregunta. Miller pensó esto con Miller. ¿Alguien le dio letra a Miller? No entiendo, porque acá es como que. Acá Son un grupo, como apertura, ¿no? Yo digo, lo pensé con Alfredo, sí, no, qué sé yo, saco como. Hay cierto. No sé cuál es la relación entre Miller y Miller. ¿Qué es el filósofo? Una M de diferencia. Yo voy a aprovechar para que vamos. Entre la M y la otra M.
popular de Heidegger, ¿viste? ¿La pregunta? Y resulta que solo no ubica, yo lo compro, y aparece ayer un chico, alguien que pregunta quién tradujo a Heidegger. Ahí. Y el tipo le contestaba García Belsunce y otro más. Sí. Se quedó. Yo tengo la pregunta por una cosa, con un buen traductor viejo, no me acuerdo cuál era, yo no te acuerdo, yo tengo uno. Pero bueno. Vos también tenés. Sí. Y García Belsunce está bueno. Sí. No sé si lo compró. Algo de García Belsunce ¿De María Marta? sí. No debe ser. ¿El periodista es el traductor? No, muy vieja la traducción. Pero tiene relación con los Belsunce. Yo lo tengo siempre como un profesor de la facultad. No sé. Vos era el padre de García Belsunce, por eso te digo. Me parece que el padre de María Marta, de este señor. Es que no sé quién es María Marta. María Marta. El caso asesinato de No, dice García Belsunce. está suelto. Porque sí, yo no lo compro. Es buena. No sé si la no sé que A ver si se pega. la complicidad de la familia para arreglar todo, porque ahí había, yo conocí más el caso porque era el pediatra de mis hijos, el marido de la madre de María Marta, Constantino Hurtig, y de ahí más o menos conocí que había ahí unas cosas mucho más pesadas a nivel de dinero y cosas. Creo que para mí esa fue más la vía de la memoria. Pero me llama la atención que la familia se lo compre y ¿Quién era el traductor? ¿Vos por qué tenés traducido para eso? No me acuerdo. ¿Subiri? Puede ser Subiri. Yo tengo la Subiri. Entonces, la García Belsunce. Bueno. Sí. Bueno, sigue. Entonces estamos en la introducción, ¿no? Sigue. La doctrina lacaniana de la ciencia deriva de Coiré, al que utiliza empero para fines que le son ajenos. De nuevo, ¿no? La extraterritorialidad. Bien lo que trabajó Alfredo. Que esto es afín a lo que decía Daniel de por sí mismo, el psicoanálisis encontrará por sí mismo. ¿Sí? Es esto. Bueno. Aparte que no lo cita, ¿no? A Coiré. En un momento dado, y después No solo lo cita, sino que lo tergiversa de una manera que es escandalosa. Ahí yo, me acuerdo de Alfredo puteando a cuatro vientos, diciendo no, o sea ¿Te quedas a Coiré, cualquier cosa, dice, cualquier cosa, no leyeron. Él tira la pista porque leyó a Koyev. Entonces, bueno, tiene una manera particular Milner de presentar algunos argumentos, pero él dice algo así como, es interesante esto, porque él dice que hay dos maneras de reconocer la figura de un objeto, ¿sí? Está hablando de la ciencia, y obviamente en vez de estar haciendo referencia a cómo algo así como esa tesis de Lacan, que una ciencia se construye a la medida que pueda formular un objeto. Esa podría ser la cientificidad del psicoanálisis, en el sentido de dar un modelo de un objeto. Cuando Lacan dice, ¿sí? La postura del objeto A, lo que se está intentando dar cuenta de eso, que ni más ni menos está en el medio del nudo Borromeo. Digo, el objeto A, ¿sí? Del lado del postlacanismo tenemos la cosa, el noúmeno, ¿sí? No perdamos de vista que del lado de Lacan tenemos el objeto A como cósmico del nudo Borromeo en el centro de los tres registros, ¿sí? Entonces, miren lo que dice. Hay dos maneras de reconocer la figura de un objeto. Todo esto sin cita, de dónde lo saca, o sea, porque en el fondo, se puede partir del interior de ese objeto y por una ley o composición de leyes generar sus contornos. Esa sería una manera. De este modo procede el geómetra, ¿sí? Del interior del objeto, ¿sí? De este modo procede el geómetra trazando un círculo. De este modo procede el lingüista construyendo una gramática. En el fondo dice, hay dos grandes maneras de construir un objeto. Una es el geómetra, ¿sí? Que es parte del interior del objeto. Por otro lado tenés el lingüista, ¿sí? Que es por las leyes o composición de leyes que lo generan. Berretada, fruta total. Pero ponele que vamos al punto,
Cuando hemos visto que justamente los geómetras, los matímatas, no es el interior de la cosa, no es axiomático. La confusión total, pero yo les propongo que hagamos lo mismo que hacemos con un paciente. Vos un paciente le decís, me estás tirando fruta, ¿no? No, me está chamullando. ¿Qué haces? Empezás a pensar, ¿por qué estás sosteniendo esto? La pregunta que hicieron antes, ¿por qué le das así al baile? Vamos a aplicar el mismo método. Vamos a analizar, vamos a leer. Eso es leer. Bueno, eso, hay dos maneras. El geómetra, que parte del interior, el lingüista, que define la ley o composición de leyes, el lingüista es la gramática, el geómetra traza círculos, también se puede partir de los lados y del exterior, tomar en cuenta la presencia de cuerpos vecinos, establecer el modo con que esos cuerpos, su disposición... Alguien dice que se ha elegido aquí, no sabemos si Milner o habla de Lacan, la segunda vía, no, es él, dice, describir algunos relieves exteriores con los que tropezó el discurso lacaniano y que este discurso contorneó, erosionó, no sin recibir su forma y sin conferirles una. Esto se habla, esta es la extraterritorialidad para Milner, ¿no? Se trataría de que hay alguna relación, digamos, con... dice relieves exteriores con los que tropieza el discurso lacaniano. Fíjense cómo está la idea de ajenidad y de exterioridad, ¿no? Es como si tuviera alguna relación con la ciencia, pero no fundamental. Es como que lo va y lo recorre, como si el psicoanálisis recorre ciencia, como recorre, qué sé yo, ¿sí? Pero miren qué interesante, se puede llamar a esto un materialismo discursivo. O sea, él plantea que el psicoanálisis es un materialismo discursivo, digo por la idea de lo material, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, a ver, se entiende, ¿no? Está diciendo cómo opera el psicoanálisis respecto a la constitución de su objeto, ¿sí? Él dice, más del lado de la lingüística, en el sentido de que las leyes, pero esas leyes estarían dadas por un recorrido, ¿sí? Ojo, discutan los argumentos, yo voy a discutir ideas, no lo doy por hecho, es la lectura que yo hago, ¿no? Habría un materialismo discursivo que sería el psicoanálisis que tomaría forma de otros discursos y a su vez los modificaría un poquito. Pero muy fluido, no. ¿Cómo sigue? Después de todo, ahí viene, de este modo se legitiman efectivamente las técnicas de lectura tan características de Freud o de Lacan. Allá tenemos, ¿no? Y miren esto es clave. Desplazar los acentos para que se escuche mejor lo real de la matriz rítmica. Romper los vínculos visibles a fin de revelar mejor los vínculos reales. Hacer que se desvanezcan las significaciones articuladas y completas para hacer que emerja el sentido siempre lacunar. 10. Segundo párrafo. ¿Hay más agua? Bueno, ahí tienen. ¿Por qué ataca Coiré? Porque es lógica. Es ajeno, no tiene nada que ver, lo que nosotros hacemos es increíble eso, ¿no? ¿Qué carajo será la matriz rítmica? No sé si es Basols que habla de la resonancia del sentido. Es Basols, es la misma lógica, ¿no? Habría un aspecto del sentido que sería más allá de la palabra y que tendría que ver con los ritmitos, con la forma. Ojo, yo escuché decir una persona cercana al círculo de Miller dos cosas. Una, que ellos consideran que no hay Lacan, o sea, que no hay teoría lacaniana, porque la única teoría lacaniana, o sea, la enseñanza de Lacan existe solamente en la voz de Lacan. Posta que lo dijo seriamente. Yo, se puede decir que si no lo dice Lacan, a los que esclarecieron el texto de Lacan, por otro lado, o sea, es increíble. No hay Lacan, es la cola de paja, como hicieron un Lacan ellos, dice, bueno, está perdido el otro. Pero por la voz, ¿sí? Por la voz. Bueno, entonces, ¿no? Esto. Y después, miren, el último párrafo es increíble, porque habla de la posición que tienen respecto del saber estos tipos. Dice, en efecto, estoy cada vez más convencido de que el pensamiento es cosa demasiado seria como para dejársela a las personas, como nosotros, ¿no? Salvo a título excepcional. Lacan sin duda es unas excepciones.
Lacan piensa, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la castración, digo, de esta lectura de psicoanálisis? En el sentido que no, vos no pensás, es lo que te dice es cuando vos vas con una idea al docente de práctico de psicopato, que leíste algo, qué sé yo, que te pareció, que te mira con desprecio, ¿no? Esa es la posición. No es, che, a ver, ¿y por qué no pensaste eso? No, vos, Gil, ¿sabés lo que te... En todos los posgrados, no en la facultad. Bueno, si se rechaza el saber, ¿sí? Se rechaza la argumentación. Todos lados, pero invitas a un poslacaniano, eso en la residencia pasada habitualmente, a hablar sobre ponele, goce, ¿sí? Y ese día, no sé, al chabón se le cayó un ladrillo en el huevo, ¿no? Y llega, y está pensando, y se da una charla de 2 horas que vos decís, este no era el tema. Pero no importa el saber, no importa tanto el saber. Esta misma persona que me dijo lo que no hay Lacan porque no hay voz de Lacan, me decía una discusión clínica de Miller en Barcelona, que el tipo llegó, había un material clínico, el tipo llegó y habló durante 2 horas de cualquier cosa que no tenía nada que ver con el material. Bueno, una reunión después para pescar qué es en eso que el tipo dijo, qué podría haber referido al material. O sea, no se le preguntó nunca, che, pará, ¿por qué decís esto si la discusión clínica era tal otra? Nadie se preguntó nada. Bueno. Cuando uno, mesa redonda de lacanianos sobre determinado tema, no tiene la sensación, primero, que no se entiende un pomo, ¿sí? Y que el valor que tiene los dichos tiene que ver más con la retórica que con los argumentos. ¿Sí? El problema del saber también ahí es que cada uno con su verdad. Como el psicoanálisis es caso por caso, no hay un psicoanálisis, no hay un psicoanálisis para cada. Bueno, pero bueno, volvamos a Coiré. Dice así: si ha de haber pensamiento en el curso corriente del mundo, considero, estoy de acuerdo acá, que es una máxima ética aceptable actuar de manera tal de que haya lo más posible, lo que implica también que en su existencia se imponga el mayor número posible de seres pensantes. Totalmente de acuerdo. Ese puede ser el proyecto racional, ¿no? Tal vez es, a decir verdad, la única justificación que pueda darse para que exista algún texto, más bien que ninguno. La única justificación es que haya pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? Última frase de la introducción. Con una condición, empero, que, salvo excepción, no dice cuál, el pensamiento sea únicamente el de los objetos. Fíjense el valor que tiene el objeto ahí para el psicoanálisis, para Milner. O sea, que es algo que es sobre lo que se piensa. ¿Sí? O sea, acá tenemos el sustancialismo. ¿Sí? Se trata de pensar los objetos. ¿Sí? O sea, hay objetos. Y se trata, volvemos al esquema. Se trata del esquema. Hay objetos, entonces se trata de representaciones que hablan de objetos que hay. Vamos a ver que la lógica en Lacan, en hay del uno, por ejemplo, ¿sí? Es que lo que hay es hecho de lenguaje. Con lo cual. ¿Cómo entiendes el goce en ese objeto? ¿Cómo hay goce? ¿En qué sentido? ¿En el sentido milneriano? Sí. Es el real. Está bien, pero entonces, Es el objeto del psicoanálisis. Pero es un efecto de lenguaje. No, para los milnerianos no. Es lo real que escapa, lo hemos dicho antes. Es lo del no uno menos que se filtra. Porque viene del cuerpo, pero lo de Basol no me parecía eso. Puede decir, entiendo que. No importa de dónde viene. No importa dónde viene. Por supuesto que tiene el modelo freudiano, de que es la pulsión, Sí. como límite entre lo somático, ¿no? Y lo psíquico. Pero el punto fuerte del argumento es ontológico, les diría así. Ahora, digamos, ¿se acuerdan? Como en Basol, bueno, acá hay trozo, acá hay objeto. Es solidario de ese posicionamiento. Pero eso hay primero objeto y después pensamiento. No es que el pensamiento crea sus objetos. No es que el pensamiento crea realidad. Hay un real que el pensamiento traduce en una representación. Pero él dice pensamiento de
Sí. Una condición, empero, respecto a este pensamiento que está bueno que prolifere, con una condición que la pone él, no dice por qué, no dice nada, que, salvo excepción, el pensamiento sea únicamente el de los objetos. ¿Sí? No es que los objetos piensen, digamos, ¿no? No. Bueno, se nos fue el tiempo. Sigo la próxima. Claro. ¿No son 3 ¿3 menos 10? Sí, son 3 menos 10. Ah, ¿Hasta qué hora tengo? Yo no tengo- Puedo seguir un poco más, pero bueno, por el tiempo. Una cosa, ¿dónde está lo de acósmico? Buscador, Lacan. Toca vos tenés que saber eso. No, yo no tengo. No vaciles, porque después nos burlan por internet. No, yo no tengo. Fíjate en el libro de Alfredo, cuando dice. Sí. Pero no. Buscador, te lo busco en francés si querés. Bueno, este es el programa, les diría así, el programa milneriano. Si van a meterse con el libro, le digo 2 impresiones. Una, él dice que se trata de la matriz rítmica. Bueno, lo van a ver operar con ideas poéticamente, quiero decir, no es un argumento lógico. El de Milner, si bien no es que prescinde de la lógica, pero él va a definir el teorema de Stalin, de Coyle, o sea, él necesita, le da, me parece, una estética de tipo deductiva a su presentación, ¿sí? Pero es meramente imaginaria, es meramente poética, digo, no se sostiene en términos estrictos, en términos lógicos no se sostiene, yo al menos no le encuentro ningún sostén, porque aparte crea definiciones, entonces pues, Lacan, por la definición que él crea, entonces saca conclusiones respecto de su... O sea, es increíble la maniobra, él define, Lacan dice tal cosa, entonces porque Lacan dice tal cosa, pero eso que dice es lo que él define que dice. Ese es el jueguito argumentativo, ¿sí? El concepto de teorema tampoco es, digamos, no es por una tesis nada más, sino que falta ahí también toda una cuestión de axiomas y cosas que la misma... No, aplica la misma lógica, ¿no? Dice, el discurso lacaniano en su materialismo discursivo es una matriz rítmica, ¿no? Por eso la teoría de Lacan es ese ritmo que Lacan le ponía, por eso no está el ritmo de Lacan, entonces ya está, por eso todos los lacanianos hablan algo del orden de, no es sin, no usan los modos del francés, pues se cree que eso es el pensamiento de Lacan. Y quedó como cosificado en una retórica. Es una retórica. Es una cosa retórica. Es una retórica, pero si no es una lógica, que busca argumentos, entonces es una retórica, es una manera de decir. Bueno. Yo no encontraba sentido acá. No le busque el sentido, pero escuchen. La de goce, la idea de la homeostasis. A partir de Está bien, pero por eso, leanlo como un paciente, ¿no? Un paciente le dice, che, pero ¿qué me está diciendo eso? ¿No? Leanlo como un paciente. Y sobre todo, yo les diría así. Pero no sé cómo clasificar esto. Vos decís que es algo poético. Sí. Para mí no tiene nada de poético. No sé si es el tema. No, como poesía, poesía hay muchas. ¿Sí? De las peores, sin duda, la lacaniana, la peor poesía. Yo prefiero a Rilke, prefiero leer a poetas, prefiero leer tipos que se dedican a la poesía, no que dicen que hacen psicoanálisis. Ese es el efecto. Si vos ¿entendés lo que te digo? Agarra un delirante de, qué sé yo, y dice algo así, más allá de la homeostasis de la energía en el universo. Está mezclando un concepto de la física con el goce que... Hay otra manera interesante que es las citas al final. Las citas no están al pie de página. ¿Lo cual? Es un quilombo leer las citas del libro. Yo me acuerdo cuando leí tenía que poner el separador al final, entonces al final de cada capítulo, no al final de todo para colmar, al final de cada capítulo, entonces ojo, puede ser casualidad, puede ser, sí, pero una relación a la cita un poquito más complicada que poner la cita al pie de página y decir, bueno, me lo sacó de acá. ¿Sí? Esa es la posición, por decirlo así, con la que yo encaré muchas veces a Lacan mismo, ¿no? Es un delirio esto. Y podríamos perdernos, me parece, por ahí. No es un delirio, es débil argumentativamente, digámoslo así, porque no busca, digamos, me parece, no se sostiene en argumentos racionales, se sostiene más bien en juegos retóricos, ¿no? Primero, pero segundo, y ese me parece el pasaje clave, hay un programa acá, clarísimo, que está expuesto, yo les propongo para trabajar la próxima, en particular eso,
que es en la página, les decía antes, 123, que es el segundo clasicismo lacaniano. ¿Sí? Ahí tenés la tesis, ¿no? que es cuando él dice, este es el gran pasaje al último Lacan, en vivo y en directo. Digamos, el argumento filosófico que justifica el pasaje al último Lacan. ¿Sí? En este capítulo se reducen todas las tesis que después va a frutear, por decirlo de algún modo, retóricamente durante todo el libro. Pero me parece que la clave, yo les propongo que empecemos la próxima con eso. ¿Sí? Lo que más me llama la atención es que una persona, acá estoy hablando de Roberto Mazuca, el cético católico con Mazuca, más o menos, ¿no? Pero él tenía ideas acerca del lenguaje del sujeto que se corresponden con mi lectura y creo que con la única lectura que se puede hacer de Lacan, ¿no? Entonces, ¿cómo cambió tanto? O sea, ¿por qué alguien cambia así? O sea, después yo lo encontré en un libro que se llama El Saber Delirante, y lo tuve que volver, así como lo compré, lo devolví porque no pude encontrar ninguna frase que tenga... Partamos, Daniel, partamos de que no hay una lectura de Lacan. Pero fíjense que pasa lo mismo con los pacientes, ¿no? Uno lee en un sentido, pero puede decir otras cosas, y no hay, digamos, ninguna lectura que esté garantizada en tanto verdadera o no. Lo que son lecturas, partamos de eso, son lecturas. Lo que vamos a trabajar, me parece, es algo así como la pregunta que vos decías, pero ¿por qué la tendencia a esa lectura? En este caso es ¿por qué el ataque a Coiré? Vamos a trabajar en Milner y vamos a trabajar en Coiré. ¿Qué dice Coiré? Ahí vamos a hacer pasaje a Lacan, ese es el plan de trabajo, ¿sí? Entonces lo que se trata es de no tanto por qué, digamos, no tanto cómo lo dijo, poesía, este modo de Dorro, sino tanto por qué se argumenta eso. Y la pregunta clave es la que vos decís: ¿por qué se ataca a Coiré, que es la referencia que da Lacan? Digo, Levi-Strauss, que también lo pone ahí medio... Sí, bueno, porque hay una maniobra, eso lo vamos a ver la próxima, hay una maniobra que se llama Último Lacan, que presupone como un giro de Lacan respecto del estructuralismo, de la lingüística, etcétera, y que se supone que Lacan deja eso dice Milner. Yo porque te digo, mirá, acá dice, el sujeto como efecto del lenguaje. No puedo decir. El haber establecido libremente su posición estructural del sujeto como efecto del lenguaje. Las lecturas que hagamos nunca van a ser de una frase, ¿eh? No. Eso es lo que yo decía como... Es coherente a lo largo de este libro, que es del 95, Valor Clínico de los Fenómenos Perceptivos. Y después uno dice de Roberto Mazuca. ¿Será porque lo dice por decir y él no tiene argumentos para seguir? ¿No habría que alimentar esta posición? Yo lo que le propongo es ese viraje. Yo no puedo analizar la obra de Mazuca, digamos, pero ese viraje está dado de un cambio paradigmático dentro del mismo psicoanálisis, digamos, que se ha dado en los últimos 20-30 años, digo. Sí, pero ¿por qué algunos no lo tomaron y otros sí? Porque yo digo, bueno, acá hay aparentemente una lectura bastante... Bueno, porque algunos juegan la ballena azul y... Bueno, yo más que las preguntas a por qué las personas, lo que yo les diría es vamos a trabajar sobre argumentos. ¿Cuál es lo que yo le propongo con Milner, que me parece que es claro, es cuál es el programa milleriano, si quieren, no sé cómo se llama, ataque argumentativo, ¿sí? a Lacan, ¿sí? Para dar cuenta de esa epistemología. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, la vez que viene, no, seguís. Sigo. Sí, voy a tratar de no, pero tengo material, o sea, sigo, no hay problema. Digo, porque si no va a quedar descolgado, me parece. Bueno. Sí. Pero iba a venir, sí. Es una vez a la tarde. ¿No será porque él no lo podía sostener y el sentido común lo lleva diciendo a la gente que se pasó, ¿no? Yo digo que
cambió el pensamiento de 180 grados. ¿No será que no pueden sostener esta teoría? No pueden argumentar y el sentido común los